Bienvenidas y bienvenidos a Historia para Llevar. Hoy hablaremos de una figura clave en la historia de la Iglesia y del pensamiento social moderno, el Papa León XIII. En este episodio exploraremos cómo, en plena transformación del mundo industrial, León XIII dio forma a una nueva visión de justicia social desde la fe, con su famosa encíclica Rerum Novarum. Acompáñanos a descubrir cómo esta enseñanza marcó un antes y un después en la relación entre la Iglesia, el trabajo y la dignidad humana. ¿Alguna vez te has preguntado cómo reaccionó la Iglesia Católica frente a los enormes cambios sociales y económicos del siglo XIX? Porque pensemos en esto. Mientras en Europa explotaban las fábricas, se multiplicaban los barrios obreros y los trabajadores apenas sobrevivían, la Iglesia, una institución que durante siglos había estado muy vinculada al poder y a las élites, se enfrentaba a un desafío monumental. ¿Qué decir frente a la pobreza, la explotación laboral o las crecientes ideologías revolucionarias? Pues bien, en ese momento crucial de la historia aparece una figura fundamental, el Papa León XIII. Un pontífice que entendió que el mundo estaba cambiando y que la Iglesia no podía quedarse callada. Fue él quien dio forma a algo que hoy conocemos como la doctrina social de la Iglesia, un conjunto de enseñanzas que buscan orientar la vida social, política y económica desde una perspectiva cristiana, y que, por cierto, sigue influyendo hasta nuestros días. Así que hoy te invito a que viajemos juntos a finales del siglo XIX para conocer quién fue este Papa, qué decía exactamente la doctrina social que impulsó y por qué todo esto sigue siendo tan relevante. León XIII fue el nombre papal de Gioacchino Pecci, nacido en 1810 en Italia. Fue elegido Papa en 1878. Y su pontificado se extendió hasta 1903, siendo uno de los más largos de la historia moderna. Fue un intelectual refinado, profundamente influido por el tomismo, es decir, por el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. De hecho, uno de sus grandes esfuerzos fue revalorizar a Tomás como guía filosófica y teológica frente al racionalismo moderno. Pero también fue un papa con los pies en la tierra. No era ajeno a las tensiones políticas de su tiempo. La unificación de Italia, la pérdida de los estados pontificios, el auge del socialismo, el liberalismo económico sin freno, la secularización creciente. León XIII comprendió que la Iglesia no podía simplemente condenar el mundo moderno, tenía que dialogar con él, intervenir y ofrecer una brújula moral. Cuando León XIII fue elegido papa, Europa no era la misma que un siglo antes. Había dejado atrás el antiguo régimen y entrado de lleno en una era de revoluciones, industria, ideologías modernas y profundas tensiones sociales. Fue un periodo de enormes transformaciones, y entenderlo bien es clave para valorar el sentido profundo de su pontificado y su pensamiento social. A fines del siglo XIX, Europa estaba políticamente dominada por imperios multiculturales y naciones-estado recién unificadas, muchas veces en conflicto. El Imperio Austrohúngaro, gobernado por la Casa de Habsburgo, era una estructura compleja, llena de tensiones internas entre nacionalidades. El Imperio Alemán se había unificado apenas en 1871 bajo la conducción de Prusia y del canciller Otto von Bismarck, quien veía al catolicismo con recelo y lanzó el llamado Kulturkampf, es decir, lucha cultural, para limitar el poder de la Iglesia. Italia se había unificado en 1870, arrebatando los estados pontificios al Papa. De hecho, el papado perdió su poder temporal sobre Roma, y los pontífices posteriores, incluido León XIII, se consideraban a sí mismos prisioneros en el Vaticano. Francia, mientras tanto, vivía bajo la Tercera República,
fuertemente secular y anticlerical. El imperio ruso era autocrático y ortodoxo, poco amigo de Roma. Gran Bretaña consolidaba su imperio colonial global, mientras internamente enfrentaba conflictos sociales derivados de la industrialización. Este mosaico político explica por qué la Iglesia Católica estaba cada vez más arrinconada. Había perdido poder político directo y se enfrentaba a estados laicos o abiertamente hostiles, pero también a nuevas ideologías que cuestionaban sus enseñanzas. Uno de los cambios más profundos del siglo XIX fue la industrialización. Ya no era solo el vapor o el ferrocarril, ahora se desarrollaban la electricidad, la química, el acero y la maquinaria pesada. Esto se conoce como la Segunda Revolución Industrial, que abarcó aproximadamente de 1870 a 1914. Las ciudades crecían de forma caótica y con ellas la pobreza urbana. El trabajo en fábricas era rutinario, agotador y mal pagado. Había trabajo infantil, ausencia de seguridad laboral y ninguna protección social. Aparecieron barrios obreros insalubres, sin agua potable, sin drenaje, sin escuelas. Este panorama dio lugar a lo que se llamó la cuestión social o cuestión obrera. ¿Cómo resolver la desigualdad creciente? ¿Cómo proteger a los más pobres? ¿Cómo enfrentar las consecuencias humanas de la industrialización? Fue precisamente ante este dilema que León XIII respondió con la doctrina social de la Iglesia, ofreciendo una alternativa al capitalismo salvaje y al socialismo revolucionario. A fines del siglo XIX, la Iglesia Católica se sentía rodeada por ideologías modernas que desde su perspectiva amenazaban tanto la fe como el orden social. Por su parte, el liberalismo promovía la libertad individual, el libre mercado, la separación entre Iglesia y Estado y el racionalismo. Muchos liberales veían a la religión como una cuestión privada sin lugar en la esfera pública. El socialismo y el marxismo criticaban las injusticias del sistema capitalista, pero también la religión, vista como el opio del pueblo, según la famosa frase de Marx. Proponía abolir la propiedad privada, redistribuir la riqueza y transformar radicalmente la sociedad. El nacionalismo impulsaba el culto a la nación como comunidad suprema. En muchos casos, los estados nacionalistas buscaron reducir la influencia del Vaticano, visto como una potencia extranjera. En cuanto al positivismo y la ciencia, desde el pensamiento de Comte hasta Darwin, la ciencia adquiría un lugar central. Muchos creían que el progreso técnico y científico eliminaría la necesidad de la religión. Frente a todo esto, León XIII no se encerró en una defensa cerrada del pasado. Supo dialogar con la modernidad sin ceder en los principios esenciales. Por eso promovió una apertura intelectual, restaurando el pensamiento tomista como base para confrontar filosóficamente las nuevas ideas. Durante este periodo, muchos gobiernos europeos impulsaron leyes anticlericales, expulsión de órdenes religiosas, nacionalización de bienes eclesiásticos, educación pública obligatoria y laica, desplazando a las escuelas religiosas. Francia fue uno de los casos más notorios, con leyes que redujeron radicalmente el papel de la Iglesia en la educación. León XIII enfrentó estas situaciones buscando alianzas más pragmáticas. En Francia, por ejemplo, propuso a los católicos que aceptaran la República, siempre que se respetara su libertad religiosa. Fue una estrategia de conciliación que a veces generó controversias, pero que también permitió mantener cierta influencia social. En este ambiente hostil comenzaron a surgir movimientos católicos sociales impulsados por laicos y religiosos comprometidos con la justicia social.
obreros católicos organizados en sindicatos cristianos, especialmente en Alemania, Bélgica y Francia, obras de caridad, cooperativas, mutualidades, pensadores católicos sociales como Emmanuel von Ketteler en Alemania o Frédéric Lepley en Francia influenciaron a León XIII. Estos movimientos mostraban que la Iglesia no estaba desconectada del sufrimiento de los pobres y que podía ofrecer una alternativa al comunismo y al capitalismo deshumanizante. León XIII apoyó decididamente este despertar católico del compromiso social. Finalmente, hay que recordar que el papado de León XIII llegó después del Concilio Vaticano I, llevado a cabo entre 1869 y 1870, que había proclamado el dogma de la infalibilidad papal y había reforzado el poder del Papa justo cuando se perdía el poder temporal. Esto generaba una paradoja: un Papa políticamente débil, pero espiritualmente más fuerte que nunca. León XIII aprovechó esto para fortalecer la autoridad moral del papado, la unidad doctrinal a través del tomismo y la acción social de la Iglesia como nueva vía de presencia pública. El contexto europeo del papado de León XIII es como una gran encrucijada histórica. Europa estaba cambiando de manera vertiginosa. Industrialización, secularización, pobreza obrera, ideologías modernas y nuevas formas de Estado. La Iglesia, que había sido potencia durante siglos, parecía quedarse atrás, desplazada, cuestionada y debilitada. Pero León XIII entendió que no se podía responder a todo esto solo con condenas. Por eso, su pontificado fue una mezcla de firmeza doctrinal y apertura al diálogo. Supo leer los signos de los tiempos y propuso una vía católica para afrontar los grandes desafíos de su época. Una iglesia comprometida con la justicia, la dignidad humana y el bien común, desde una raíz espiritual profunda. Y es aquí en donde cobra importancia la encíclica Rerum Novarum, documento oficial dirigido por el Papa a los obispos y fieles de la Iglesia, publicada por León XIII el 15 de mayo de 1891. El título, como es costumbre, proviene de las primeras palabras del texto en latín: Rerum Novarum semel excitata cupidine, como el ardiente deseo suscitado por las nuevas condiciones. La encíclica tiene un objetivo claro: proponer principios cristianos para orientar la vida social, económica y laboral, buscando equilibrio entre el capital y el trabajo. Es, por tanto, un texto normativo, ético y filosófico que da inicio a la llamada doctrina social de la Iglesia. Aunque no está dividida formalmente en capítulos, la encíclica se puede organizar en grandes bloques temáticos. A continuación, te explico los temas claves que desarrolla. Desde el comienzo, León XIII insiste en que el ser humano tiene dignidad por ser criatura de Dios. Esa dignidad se extiende también al trabajo, que no debe ser visto como una mercancía, sino como una actividad profundamente humana. El Papa afirma que el trabajo es natural al hombre, pues lo une a la creación. No debe denigrar ni explotar, sino elevar. Requiere condiciones justas, es decir, tiempo razonable, descanso, respeto al cuerpo y al alma. Y agrega que es un deber de justicia asegurar que el trabajador gane lo suficiente para sostenerse a sí mismo y a su familia, y que no sea tratado como instrumento de lucro, sino como persona con derechos. Por otro lado está el principio del salario justo. Uno de los aportes más importantes de la Rerum Novarum es la defensa del salario justo. León XIII afirma que el salario no debe ser lo mínimo que acepte el trabajador por necesidad, sino lo que sea justo en función del esfuerzo y las necesidades humanas. El patrón no puede aprovecharse de la necesidad para imponer condiciones indignas.
No pagar lo justo es robar y constituye un pecado grave. Esta idea se volverá central en toda la doctrina social posterior. El trabajo humano tiene una dignidad que exige una retribución suficiente y equitativa. La defensa de la propiedad privada fue otro de los temas a los que se hizo referencia en la encíclica. León XIII dedica un largo segmento a defender el derecho a la propiedad privada, porque lo considera una expresión natural de la libertad humana. El ser humano, dice el Papa, no solo trabaja por necesidad, sino también para mejorar su vida, ahorrar y dejar herencia a su familia. Sin embargo, esta defensa va acompañada de una advertencia. La propiedad no debe usarse de manera egoísta. Tiene una función social, es decir, su uso debe beneficiar también a los demás, de manera directa o indirectamente. Los bienes no pueden estar concentrados en pocas manos, mientras la mayoría carece de lo esencial. Por tanto, León XIII condena la abolición de la propiedad privada, como proponían los socialistas, pero también el uso abusivo y exclusivo de la riqueza, como practicaban muchos capitalistas. En cuanto a la función del Estado, el Papa establece claramente que éste no puede ser indiferente ante los problemas sociales. Tiene deberes morales hacia los ciudadanos, especialmente hacia los más vulnerables. Según la Rerum Novarum, el Estado debe proteger los derechos de los trabajadores, impedir abusos de los poderosos, promover leyes que aseguren condiciones dignas de vida y favorecer la armonía social y no la lucha entre clases. Este es uno de los primeros planteamientos formales del concepto de Estado social, aunque dentro de una visión cristiana que evita caer en el autoritarismo o el colectivismo. En referencia a las relaciones entre patrones y obreros, la encíclica propone un modelo de relaciones laborales basadas en la colaboración, no en el conflicto. Frente a la lucha de clases, León XIII habla de justicia mutua, es decir, los patrones deben tratar bien a los trabajadores y pagar lo justo. Los trabajadores, por su parte, deben cumplir honestamente sus labores. Respeto recíproco. Ambas partes son necesarias. Ninguna puede prescindir de la otra. Unidad y armonía. Deben evitarse los excesos, las huelgas violentas, la explotación y el desprecio. Aquí aparece una idea clave. La sociedad necesita un orden fundado en la justicia y la caridad, no en el resentimiento ni la dominación. La Rerum Novarum reconoce que los trabajadores tienen derecho a asociarse y que eso es natural y legítimo. Esta es una afirmación muy importante, ya que en muchos países se prohibían entonces los sindicatos. El Papa apoya la creación de asociaciones profesionales o gremiales, especialmente de inspiración cristiana, la libertad de asociación como derecho natural y el fortalecimiento de los lazos de solidaridad entre obreros. Pero también advierte que esas asociaciones deben ser justas, pacíficas y cristianas, sin fomentar el odio ni la violencia. También León XIII subraya que la familia es una institución anterior al Estado y debe ser protegida por las leyes. El salario justo, el descanso dominical, la estabilidad laboral, todo ello se justifica, entre otras cosas, porque la familia necesita una base sólida para crecer. El trabajo debe permitir la educación de los hijos. Nadie debería verse obligado a abandonar o descuidar a su familia por motivos laborales. Finalmente, el Papa recuerda que toda solución social debe partir de la ley moral y de los principios del Evangelio. El cambio social no puede venir solo de nuevas leyes, ni de la revolución, sino de la conversión del corazón y la vivencia auténtica de la caridad cristiana. León XIII apela a la responsabilidad de los ricos para compartir.
la virtud de la templanza, la justicia y la solidaridad, el ejemplo de Cristo obrero que dignificó el trabajo humano. En resumen, la encíclica Rerum Novarum establece un conjunto de principios que sintetizan la visión cristiana sobre lo social. Es decir, la persona humana tiene una dignidad inviolable. El trabajo es un derecho y un deber. Debe ser justamente remunerado. La propiedad privada es legítima, pero con función social. El Estado debe intervenir para asegurar justicia y equilibrio. La familia es la base de la sociedad y debe de ser protegida. Los trabajadores tienen derecho a organizarse, y el orden social justo se construye desde el Evangelio, no desde la lucha ni el odio. Aunque la Rerum Novarum es el documento más conocido, León XIII escribió otras encíclicas sobre temas sociales, políticos y religiosos. Entre ellas destacan Immortale Dei de 1885 sobre la relación entre la Iglesia y el Estado, Libertas de 1888 sobre la verdadera libertad cristiana frente a los abusos del liberalismo, Graves de Communi Re de 1901, que reafirma y amplía las ideas de la Rerum Novarum. En conjunto, estas encíclicas consolidaron una nueva postura de la Iglesia, activa en los asuntos del mundo, pero guiada por principios espirituales y morales. La publicación de la Rerum Novarum en 1891 por el Papa León XIII significó un giro sin precedentes en la postura de la Iglesia frente al mundo moderno. Hasta entonces, la Iglesia había mantenido una posición defensiva frente a los cambios traídos por la revolución industrial, el liberalismo y el socialismo. Sin embargo, la Rerum Novarum reivindicó el derecho de la Iglesia a opinar y orientar en cuestiones económicas y sociales, sentando las bases de la doctrina social de la Iglesia. Este gesto no solo fue importante en lo teológico, sino también en lo simbólico. Por primera vez en siglos, la Iglesia no se limitaba a condenar, sino que proponía una vía de solución concreta a los males del mundo moderno. Esto consolidó a la Iglesia como una fuerza moral y política en la esfera pública y no solo como autoridad espiritual. La Rerum Novarum estimuló el desarrollo de una tercera vía entre el capitalismo liberal y el socialismo revolucionario, una opción católica que ponía en el centro la dignidad humana, la justicia social y el bien común. Este pensamiento inspiró el surgimiento de partidos políticos demócrata cristianos, tanto en Europa como en América Latina, que se oponían tanto al comunismo como al liberalismo desenfrenado. El sindicalismo católico, especialmente fuerte en países como Francia, Alemania, Bélgica e Italia, que luchaba por los derechos de los trabajadores desde una óptica cristiana, sin caer en la lucha de clases marxista. La economía social de mercado, formulada más adelante en el siglo XX, notablemente en Alemania, tiene raíces en la visión equilibrada de la Rerum Novarum sobre propiedad privada y justicia distributiva. Este pensamiento ofreció una visión ética del mercado, defendiendo la propiedad privada, pero insistiendo en su función social. El trabajo humano, más que una mercancía, era visto como una vocación que debía ser protegida por leyes justas. Aunque la encíclica no dictaba políticas específicas, inspiró profundas reformas sociales en el mundo occidental, sobre todo en el periodo de entreguerras y en la posguerra. Algunos ejemplos son: Alemania, con Bismarck antes, pero con reforzamiento posterior, desarrolló legislación sobre seguros sociales, protección laboral y sindicatos reconocidos. Italia y Francia vieron el ascenso de partidos políticos de inspiración cristiana que promovieron la legislación laboral, descanso dominical, salario justo y protección a la familia.
En América Latina, especialmente en países como México, Chile y Brasil, muchas constituciones sociales y códigos laborales de inicios y mediados del siglo XX reflejan el espíritu de la Rerum Novarum, especialmente en la promoción del salario justo y la función social de la propiedad. Esto llevó a que la Iglesia dejara de ser vista como aliada exclusiva de los poderosos y pasara a ser considerada por muchos como una aliada del pueblo trabajador y de la justicia social, aunque esta percepción variaba mucho según el país y su contexto político. Uno de los legados más profundos de la Rerum Novarum fue su acercamiento al mundo del trabajo. Si bien criticaba al socialismo ateo, reconocía que la cuestión obrera era legítima y urgente, y exigía a los cristianos compromiso y acción concreta. Esto generó la fundación de organizaciones obreras católicas en Bélgica y Francia, la creación de sindicatos católicos independientes del Estado y de los sindicatos comunistas, y un llamado a los laicos católicos a involucrarse en la vida pública y política, no solo desde la caridad, sino desde la transformación estructural. Además, la Rerum Novarum abrió las puertas para el desarrollo posterior de una teología del trabajo, que vería su culmen en los textos de Juan Pablo II en el siglo XX, como el Laborem Exercens. La Rerum Novarum se convirtió en la piedra angular de una tradición doctrinal que ha continuado hasta nuestros días. Cada nueva encíclica social ha profundizado, actualizado o complementado su visión. Por ejemplo, 40º Anno 1931 de Pío XI, conmemorando los 40 años, habló de la justicia social y denunció los abusos tanto del capitalismo como del comunismo, introduciendo el principio de subsidiariedad. Por otro lado, Mater et Magistra, de 1961 del Papa Juan XXIII, enfocada en el desarrollo y la necesidad de adaptar la doctrina a un mundo globalizado. Popularum Progressio, de 1967, de Paulo VI, trató el desarrollo integral de los pueblos con tono más internacionalista. Centesimus Annus, 1991, de Juan Pablo II, conmemoró los 100 años, reflexionando sobre el colapso del comunismo y defendiendo una economía con rostro humano. Caritas in Veritate, 2009, de Benedicto XVI, y Laudato Si, 2015, del Papa Francisco, han ampliado la visión hacia temas ecológicos, globalización, tecnología y sostenibilidad. En todos estos textos, el núcleo de la Rerum Novarum permanece presente. Dignidad del trabajo, justicia social, defensa de los pobres, papel del Estado, derechos y deberes de empresarios y obreros. Más allá del mundo católico, la Rerum Novarum tuvo influencia en el desarrollo de una ética social universal. Incluso sectores no cristianos reconocen su valor histórico. Por ejemplo, primer documento religioso de amplio alcance que afrontó los problemas sociales con realismo y ética, fuente de inspiración para organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, especialmente a lo relativo a las condiciones laborales y derechos humanos. Precursor del lenguaje de los derechos sociales que luego adoptarán organismos civiles y políticos en los siglos XX y XXI. Aunque escrita en el siglo XIX, muchas de las inquietudes de la Rerum Novarum siguen siendo actuales. La precarización laboral, los empleos mal pagados, el desempleo juvenil y la desigualdad estructural siguen siendo desafíos del siglo XXI. En tiempos de globalización, automatización y crisis ecológica, el mensaje de justicia, dignidad y bien común de la Rerum Novarum sigue guiando a muchas instituciones, ONG, universidades, movimientos sociales y católicos comprometidos. La Rerum Novarum no fue solo una encíclica, fue el nacimiento de un nuevo lenguaje
una nueva responsabilidad y una nueva forma de compromiso cristiano con el mundo. Su influencia se expandió desde los púlpitos hasta los parlamentos, desde las fábricas hasta las universidades. León XIII no ofreció una solución técnica ni un sistema económico cerrado. Ofreció algo más profundo, una brújula moral, centrada en la dignidad humana, el trabajo como vocación y el deber de justicia y caridad en las relaciones sociales. Su legado sigue vivo, no porque tengamos las mismas condiciones de 1891, sino porque su espíritu sigue interpelando nuestras estructuras económicas, nuestras decisiones políticas y nuestra conciencia colectiva. Entonces, ¿por qué León XIII es tan importante? Porque fue el primer papa que se atrevió a mirar de frente las contradicciones del capitalismo moderno sin caer en el rechazo total ni en la complicidad. Porque supo rescatar el mensaje cristiano de justicia, solidaridad y dignidad humana para aplicarlo a un mundo que cambiaba a una velocidad vertiginosa. Y su doctrina social no fue simplemente una opinión o una declaración abstracta, fue y sigue siendo una llamada de atención a todos los cristianos, y no solo a ellos, para construir una sociedad más justa, donde el trabajo se valore, la dignidad humana se respete y el bien común se busque por encima de los intereses egoístas. Hoy, cuando seguimos hablando de desigualdad, explotación, migración forzada o crisis ecológica, las palabras de León XIII siguen resonando, porque su legado no es solo una doctrina, es una brújula moral para tiempos difíciles. Y así, con la figura del Papa León XIII y su trascendental aporte a la doctrina social de la Iglesia, llegamos al final de este episodio. Un pontífice que desde el corazón del siglo XIX supo leer los signos de los tiempos y responder con una visión profundamente humana, comprometida y profética. Su encíclica Rerum Novarum no solo marcó el inicio de una nueva etapa en el pensamiento social católico, sino que también abrió la puerta al diálogo entre fe, justicia y modernidad. En Historia para Llevar, creemos que entender estos momentos clave del pasado nos permite interpretar mejor nuestro presente y actuar con mayor conciencia en el mundo que construimos cada día. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides seguirnos para más episodios donde la historia, el arte y la sociedad se entrelazan para contarnos quiénes fuimos, quiénes somos y hacia dónde podríamos ir. Hasta la próxima.